Este es un tipo de pato llamado mergus que puede corretear, perseguir, vean ustedes, los peces a una velocidad tremenda, impresionante. El correcamino se quedó atrás. El Ministerio de Defensa de Inglaterra asegura que ya están listos los ucranianos en el curso, en todo lo que tenían que aprender para manejar los tanques ingleses. Ahí está. El entrenamiento ha sido a tope, ha sido muy intensivo y están listos para entrar al conflicto. El presidente Trudeau, el presidente de Canadá, ha visitado a los ucranianos, ahí está rindiendo honores a los caídos y ahí está pues hablando con militares ucranianos. El presidente canadiense, se ha visto, ha ido cambiando, ha ido cada vez reforzando más los apoyos hacia Ucrania. Aseguran que el día de hoy Ucrania logró un importante avance en Bakhmut. Ucrania anuncia un avance de 1.4 kilómetros en el frente. Las autoridades ucranianas han asegurado que están atacando al enemigo y han dicho que ha habido 8 bombardeos rusos en las últimas horas. Las autoridades de Ucrania aseguran que lograron este avance de 1.400 metros hacia el este en un solo día en el frente, en uno de los puntos más duros claves para poder recuperar la ciudad o el pueblo de Bakhmut. Durante la jornada, dice, hemos conseguido avanzar estos 1.400 metros en varias zonas y capturar varias posiciones elevadas, habría explicado el portavoz militar, el coronel Serhiy Cherevati, en declaraciones a la televisión ucraniana. El mismo Cherevati asegura que las fuerzas de ese país están atacando al enemigo y contraatacando, aprovechando las rotaciones de unidades rusas, según ha dicho la agencia ucraniana Urikrom. Además, también se denunciaron 300 obuses lanzados en las últimas horas en el frente y 8 bombardeos por parte de la aviación rusa. En total, dice, ha habido 6 enfrentamientos en los que nuestras fuerzas de defensa han destruido 138 ocupantes, otros 236 han resultado heridos, asegura. Y también hay un prisionero, según han dicho. Por otro lado, aseguran que se intensifica la cooperación militar de Irán con el tema de los drones Irán-Rusia. Dice, Rusia está intensificando la cooperación militar para utilizar los drones y atacar a Ucrania, según dice la Casa Blanca. John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, dice, los drones, también conocidos como vehículos aéreos no tripulados, fueron construidos en Irán y enviados a través del mar Caspio. La Casa Blanca, en un comunicado, informa sobre lo que parece una profundización de la cooperación entre Rusia e Irán, revelando que cientos de aviones de drones de ataque unidireccional han sido suministrados para Rusia. Aparte de lo que ya se reveló, hay una fábrica en construcción de drones iraníes dentro de Rusia. Esta podría ser la próxima estrategia, una serie de ataques masivos con drones que están también adaptándolos para que sean más eficaces. El calor también está pegando en Inglaterra. Vean lo que pasó. Al menos 3 soldados de las guardias reales de Gran Bretaña se habrían desmayado por el tremendo calor en un desfile militar. El coronel Review. Ahí se alcanza a ver este hombre tirado. Después, al fondo, vamos a adelantarle, al fondo se alcanza a ver otra persona que se lo estarían llevando. Ahí no se alcanza a ver, pero el punto es que ahí está el otro, ahí está otro de los 3 que habrían caído al menos el día de hoy. Las personas están pidiendo en Inglaterra que tengan cuidado con las olas de calor, y eso que apenas está empezando, bueno, ni siquiera el verano ha empezado, estamos todavía en primavera y ya tienen estas olas de calor. ¿Saben cuántos grados estaba? 30 grados. Hoy en Monterrey estuvimos a más de 40 grados en algunos puntos de la ciudad. Esta onda de calor que está afectando también aquí en México, no vamos a ver el mapa, aquí estamos bien, ahí está Inglaterra, pero vean ustedes cómo se encuentra en México para este fin de semana. Buena parte del sur de Estados Unidos y pues básicamente casi todo México con temperaturas muy altas. ¿Cuál será el pronóstico de entrada? Pues las lluvias fuertes serán solamente para Tamaulipas, aunque también habrá lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, pero a menor nivel. Y también decirles que la ola
de calor para los próximos días es muy importante. Tengan en cuenta esta información. El día de hoy reportaron un fallecimiento en Inglaterra de una señora que le dio un golpe de calor. Y bueno, ¿qué se espera para las próximas 3 días aproximadamente? Bueno, que las temperaturas más calientes se estén dando en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 19 estados que van a tener temperaturas arriba de los 40 grados, de 40 a 45 grados. Una ola de calor que es apenas en primavera. Muy atentos a esto. También decirles que los incendios lamentablemente siguen fuertes allá en Canadá. Trudeau pues anda de visita allá no tiene mucho que hacer como quiera en los incendios. Al final pues un trabajo para todos los bomberos y voluntarios que hay en la zona, pero sí que Canadá ahora, bueno, el presidente canadiense está ahora mismo en Ucrania. Vean el tamaño de los incendios, la cantidad de mal aire que hay, sobre todo en esta zona muy habitada, es tremendo, y también pues han alertado sobre esta situación. ¿Qué se espera para el próximo lunes, el inicio de semana? Estén bien atentos porque las temperaturas van a seguir en los mismos estados que ya comenté, pero las lluvias van a ser un poquito fuertes para Oaxaca y Chiapas. Es donde va a llover un poco más. Ya se habla de un momento anticiclónico en este momento. No se espera ni en el Pacífico, lo podemos ver en la NOAA. En los próximos 7 días no se espera en el Atlántico ni en el Pacífico, como van a poder observar ahora. Ahí está, tampoco en el Pacífico hay ningún fenómeno en formación en cuanto a huracanes. Así que en ese tema está calmado. Lo que sí es que también para el Centroamérica se esperan grandes cantidades de calor, ¿verdad? Eso es a lo mejor lo más interesante para el día de hoy. Vean ustedes Centroamérica, vean ustedes también pues parte de Venezuela y Colombia, y pues ni se diga, bueno, África, España, obviamente, Portugal, parte de Europa va a tener temperaturas también pues muy duras, ¿no? Si vamos viendo cómo va recorriendo las temperaturas, llega un punto en el que las temperaturas, sobre todo en la parte de España, Francia, Bruselas, bueno, toda esta zona de Alemania, Países Bajos, Reino Unido, tendrán temperaturas muy cálidas, como pueden observar. Y ¿saben qué otra cosa que me llama la atención? Vean esto, vean hacia esta región del sur de Ucrania, también con mucho calor en toda esta zona y en Moldavia, ¿no? Bueno, pues atentos, estaremos reportando lo que venga o los detalles que puedan surgir al respecto, pero no olviden que la Ciudad de México tiene alerta por altas temperaturas. El calor es uno de los temas más comunes ahorita entre los capitalinos. Va a estar intensificado, las temperaturas van a estar máximas, van a estar oscilando entre los 31 y 33 grados, que es mucho para la Ciudad de México. Las alcaldías con temperaturas más altas serán Gustavo Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztapalpa, Tláhuac, y en algunas partes, sobre todo en el norte, Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco. Se está pidiendo que utilicen ropa de color claro y evitar la exposición del sol entre las 11 de la mañana y las 5 p.m. El actual récord de temperatura en la Ciudad de México se habría dado en Tacubaya. El Servicio Meteorológico Nacional la obtuvo de 33.9 grados en estas mismas fechas, el 9 de mayo de 1998, mientras que el récord para el mes de junio es de 32.6 grados. Bueno, pues vamos a ver si se rompe este récord en el mes de junio. Ya lo estaremos comentando más adelante.